receptores nucleares y regulación del ciclo celular. La regulación del ciclo celular está controlada por los receptores y hormonas. Las hormonas son secretadas por las glándulas endocrinas hacia la sangre, donde viajan hasta llegar a una célula diana que contiene receptores específicos, los cuales enviarán una respuesta. Las hormonas se clasifican debido a su estructura química, en aminas, polipéptidos y proteínas, glucoproteínas y esteroides. Las aminas se derivan de los aminoácidos como la epinefrina. Los polipéptidos y las proteínas compuestas por polímeros de aminoácidos como la vasopresina. Las glucoproteínas son hormonas compuestas por una proteína enlazada a uno o más oligosacáridos, como la hormona luteinizante. Los esteroides son derivados del colesterol, como la testosterona. Las hormonas tienen otra división respecto a la forma en que reaccionan con la célula. Pueden ser polares, que son solubles en agua, entre estas están algunas aminas, las glucoproteínas y los polipéptidos, o apolares, que son insolubles en agua, estos son los esteroides y las tiroideas que entran a la célula diana. La naturaleza de la estructura química dictará el mecanismo en donde actuarán en su célula diana. Las hormonas apolares pasan fácilmente a las membranas plasmáticas dentro de la célula diana. Se unirán a sus receptores nucleares. Estos receptores nucleares constituyen dos familias, la familia esteroidea y la familia de las hormonas tiroideas. Las hormonas polares no pueden atravesar la membrana, por lo que viajan por medio de las proteínas transportadoras. Hormonas que se unen a receptores nucleares. El mecanismo común para este tipo de hormonas se conoce como acción genómica de los esteroides. Los receptores específicos para estas hormonas se encuentran en el citoplasma y a veces dentro del núcleo. Cada receptor nuclear tiene dos regiones de unión específica, el dominio de unión al ligando que le permite la unión a la hormona y el dominio de unión al ADN que le permite la unión al segmento de ADN. Los esteroides en el plasma sanguíneo se unen a proteínas transportadoras que los llevan hacia la superficie de la membrana plasmática de la célula diana. Luego se disocian para que la hormona pueda traspasar su membrana. Ya dentro de la célula, la hormona se une a un receptor citoplasmático, cambiando su estructura y formando un complejo de esteroide proteína receptora. Luego se mueve hacia el núcleo. Dentro del núcleo, el dominio de unión a ADN del complejo se une a un segmento de ADN conocido como elemento de respuesta a hormona específica del ADN, que está compuesto de dos medios sitios formado por 6 bases de nucleótidos específicos y separados por 3 nucleótidos. Si dos receptores de esteroides se fijan a este medio sitio, se dice que ocurre dimerización, y si ambos son iguales, forma un homólogo. Habiendo ocurrido la dimerización, queda activado el receptor hormona nuclear y se estimula la producción de ARN y la regulación hormonal. Algunas hormonas requieren de varias proteínas reguladoras conocidas como coactivadoras y correceptores. Mecanismo de acción de la hormona tiroidea. En este esquema se observa el mecanismo de acción de hormona tiroidea. La T4 se encuentra unida a su proteína transportadora en el plasma. Allí mismo se disocia de su transportador y atraviesa la membrana plasmática de la célula diana. Ya dentro del citoplasma, la T4 se convierte en T3 y se une a proteínas de unión para poder ingresar al núcleo. Dentro del núcleo se forma el complejo hormona-receptor, el cual es un heterodímero de receptor tiroide X y la hormona tiroidea, como se observa en esta imagen, y es allí donde llega una serie de coactivadores que se encargan de estimular el proceso de transcripción cromatina para que el receptor de hormona tiroidea pueda tener acceso al proceso de respuesta a hormona tiroidea para la transcripción. Entonces se produce la transcripción del mensaje que traiga la hormona tiroidea para la síntesis de la proteína con ayuda del ARNM y por último poder producir los efectos hormonales de la célula diana. En el caso de que se presenten correpresores y no coactivadores, se activará el enzima histonas desacetilasa, la cual mantiene compactada la cromatina para que no dé lugar a la transcripción genética. Mecanismo de segundo mensajero. Los segundos mensajeros son componentes de mecanismos de transducción de señales que transportan señales extracelulares hacia señales intracelulares, es decir, llevan la señal producida por las hormonas hasta el interior de la célula. Por eso los podemos definir como mediadores intracelulares de la acción de una hormona. Las catecolaminas, polipéptidos y glucoproteínas son hormonas que ejercen su efecto activando estos segundos mensajeros. El mecanismo general implica la unión de la hormona a proteínas receptoras ubicadas en la membrana plástica de la célula. Esta unión provoca la activación de la proteína y la liberación de los segundos mensajeros, los cuales al final ejercen el efecto provocado por la hormona. Los sistemas de segundos mensajeros pueden activar a
adenilato ciclasa, fosfolipasas, tirosina sinasa. Sistema de segundo mensajero de adenilato ciclasa AMP cíclico. El mecanismo general de las AMP cíclicos se activa cuando la hormona se une a su proteína receptora específica, causando la disociación de la subunidad alfa desde el complejo G de proteínas, la cual viaja a través de la membrana hasta llegar a la enzima adenilato ciclasa, que cataliza la reacción ATP a AMP cíclico más fosfato inorgánico dentro de. A continuación, el trifosfato de adenosina se convierte en AMP cíclico y dos fosfatos inorgánicos. El AMP cíclico activa la proteína sinasa que se encuentra inactiva. La forma inactiva consiste en una subunidad reguladora y una subunidad catalítica. Cuando AMP cíclico se une a la subunidad reguladora, esta se activa provocando la disociación de la subunidad catalítica y cataliza la fosforilación de diferentes proteínas en el interior de la célula diana. Este mecanismo hace que algunas enzimas queden activadas y otras desactivadas. La desactivación rápida del AMP cíclico es vital para que pueda actuar como segundo mensajero para la hormona. Esta desactivación se produce gracias a la fosfodiesterasa, enzima ubicada dentro de la célula blanco que hidroliza las CAM hacia su forma inactiva. El análogo de las AMP cíclico es el monofosfato de guanosina cíclico. Funciona como segundo mensajero para la molécula reguladora óxido nítrico, la cual al final ejerce su función en el músculo liso. Un ejemplo es la relajación del músculo liso vascular que causa la erección del pene. Tirosina sinasa. La insulina utiliza el sistema de segundo mensajero de la tirosina sinasa para estimular la captación de glucosa hacia el hígado y síntesis de glucógeno. Se encuentra en la membrana plasmática. El receptor consta de dos subunidades alfa y dos beta. Cuando la insulina se une a las subunidades alfa, son estimuladas las subunidades beta para que se autofosforilen, causando la inserción de proteínas transportadoras para la glucosa en la membrana plasmática, promoviendo la captación de glucosa en las células tisulares. La hormona glucagón, secretada por los islotes pancreáticos, actúa sobre la misma célula dando una respuesta contraria a la hidrólisis de glucógeno y secreción de glucosa. Sistema de segundo mensajero de fosfolipasa C-calcio. La hormona se une a su receptor específico alfa-1 adrenérgico en la membrana plasmática. La interacción entre la hormona y receptor promueve la actividad de una enzima de membrana, la fosfolipasa C. La fosfolipasa C cataliza la conversión de fosfolípidos en inositol trifosfato IP3 y diacilglicerol DAG. El IP3 entra al citoplasma y se une a los receptores en el retículo endoplasmático, causando la apertura de los canales de calcio. El calcio se difunde hacia el citoplasma, donde actúa como segundo mensajero para promover los efectos hormonales en la célula diana. Created using Powtoon.